¿Cómo están, historieteros? ¿Se acuerdan de este lugar? Estuvimos hace 2 temporadas sentados en un árbol que tengo aquí a mi derecha y hoy repetimos porque teníamos una asignatura pendiente y he vuelto a quedar aquí con Eduardo para disfrutar este capítulo de Historietas de Segovia y le tengo aquí, se lo vamos a mostrar ahora, haciendo fotos como un turista más, disfrutando. Eduardo, ¿qué haces? Pero es que no te conoces esto ya como para hacer fotos ahora. Hola, ¿qué hay, Alberto? Hola, historieteros, ¿cómo estáis? Les estaba contando a los telespectadores que estuvimos aquí hace 2 temporadas, sentados en un árbol que tenemos ahí detrás. En la casita del Campillo, en el Campillo. Sí, la casa de la dehesa. Y teníamos una asignatura pendiente que era entrar precisamente al convento. Monasterio, ya te lo expliqué. Al monasterio. Se lo expliqué, tengo que volver a explicarlo. Pero en un convento no viven las monjas. No, y los monjes. Y las clarisas que vivían aquí. Vivían en un monasterio. Es un monasterio. Bueno, pues vamos a entrar al monasterio. Hemos conseguido el privilegio para que ustedes entren con nosotros y disfruten de este lugar. Y tú estabas precisamente mirando al rey. Aquí probablemente la puerta, ¿no? Una puerta de acceso esencial, porque no nos olvidemos que este edificio, cuando se constituye, por eso se llama San Antonio el Real, porque es de patronato real, porque aquí construye, como hicimos en aquel programa de Historietas de Segovia, les contamos que aquí se construyó un palacio en las afueras de Segovia, en este paraje que se llamaba el Campillo, ¿no? Y lo que ocurre es que eso en 1455-56, ¿no? Una vez ya proclamado rey de Castilla, Enrique IV entrega este edificio a los monjes franciscanos bajo la advocación de San Antonio, que es básicamente la constitución del monasterio de San Antonio el Real dentro del franciscanismo. Los segovianos y segovianas conocen San Antonio el Real por el hotel donde estuvimos en el capítulo de aquellas 2 temporadas anteriores, pero hoy vamos a conocer la parte que hasta hoy ha estado cerrada, bueno, desde el año 2020. Bueno, yo creo que es una de las joyas segovianas por excelencia. Es decir, hay pocos lugares en Segovia con una calidad, bueno, sobre todo con una trascendencia y una profundidad en el estilo mudéjar de lo que es San Antonio Real. Yo creo que no queda nada en Segovia que se pueda comparar siquiera a esto. Entonces es magnífico tener la oportunidad, es una suerte que tenemos, que muchos historietas nos lo dicen, qué suerte tenéis, que entréis en algunos lugares increíbles. Pues este no es increíble, es único. Yo creo que con ese concepto pues les podemos invitar y entrar. No podemos entrar por la puerta, bueno, pero vamos por aquella. Una cancela que vamos a entrar por allí. Sí. Y el esfuerzo, tengo que decir, de todo el equipo de producción que procura la posibilidad de que... Por favor. ¿Cómo va a ser así, verdad, Osquitar? ¿A que sí? Pues ahora, ¿vamos para allá? Nos vamos para allá, Oscar, se vienen con nosotros, vamos a disfrutar del paseo. Venga, vamos para allá, un paseo mudéjar. Bueno, sí, claro que sí. Por el mudéjar, ¿no? Por el mudéjar segoviano, vamos a decirlo así. Bueno, no hemos hecho más que entrar y ya estoy flipando y casi con la carne de gallina. Tenía muchas ganas de venir y tenía muchas ganas de enseñarles a ustedes lo que aquí hay dentro. Desde luego una maravilla por lo que estamos viendo y nos queda mucho recorrido. No hemos hecho nada más que entrar. Monasterio, ya me has dicho en la puerta que no convento, que ya me lo explicaste, es un monasterio. ¿Quién ordena construir este monasterio? Bueno, este monasterio no es un monasterio, esto primero es un palacio que lo ordena construir Enrique IV, como ya hemos dicho antes y dijimos, por cierto, en el programa del Campillo, ¿no? Es su hogar. Claro, pero cuando uno ve este edificio, ya lo vamos a ver en el fondo, luego lo haremos en profundidad de los palacios más adentro, ¿no? Pero era lo tradicional, ¿no? Construirte un palacio, una casa con monjes para que te asistieran, para poder rezar y sobre todo para que el monarca quedara en su vivienda, quedará aislado de lo que es la locura del proceso de toma de decisiones de la corte, de lo que es la corte, el Consejo Real, todo este tema, ¿no? Un lugar para retirarse, que es mejor lugar que un monasterio. O para apartarse de lo que es la vida política, ¿no? Lo que pasa es que luego él lo entrega a los franciscanos bajo la advocación de San Antonio y posteriormente, eso es en 1455, 56 y ya en 1488 ya la reina católica lo que hace es entregárselo a las franciscanas, a las clarisas franciscanas. Oye, quería preguntarte, dices, se lo entregaba a los franciscanos, ¿no es un contrasentido entregarle a los franciscanos que tienen voto de pobreza a un palacio? Es que este es un tema de verdad que da para una conferencia, o sea, discutir el concepto del franciscanismo, el voto de pobreza, la lucha precisamente por limpiar la Iglesia de lo que es, de esa riqueza, de esa opulencia,
bueno, de lo que estamos viendo aquí, ¿no? De lo que estamos viendo aquí. El franciscanismo representa eso, pero yo creo que eso lo vamos a hablar dentro un poquito, nos sentaremos allí en una zona, en alguno de los taugeles que vamos a disfrutar, pues allí precisamente hablaremos de esa profundidad del franciscanismo y cómo la aristocracia lo va convirtiendo y se va haciendo el franciscanismo algo distinto. Era impensable, por ejemplo, que un papa fuera franciscano, y ha habido un montón de ellos. Por tanto, Enrique IV decide construirse este hogar, esta casa en las afueras casi, para ese retiro, para quitarse de la actividad, pero lo llena desde el principio de riqueza. Estamos viendo aquí el altar que ahora le veremos. El altar con el taugel que tienes ahí al fondo, que es el cierre que tiene allí. Ten en cuenta que eso no son bóvedas ni cúpulas. La gente dice, la bóveda mudéjar, la cúpula mudéjar. No, son taugeles, son taugeles, aljarfes, estos son alfarjes, perdón. Son cierres de madera sobre la techumbre que está construida encima de este espacio. Es decir, es una decoración, básicamente. Estamos viendo piezas originales que nos están recordando algunas de las cubiertas del Alcázar. Bueno, yo diría al revés. Las cubiertas del Alcázar recuerdan a esto, porque realmente esto es original y lo que queda en el Alcázar está recuperado en el siglo XIX porque quedó destruido en el incendio. De hecho, además, los alarifes que trabajaron en este tipo de cierres, esos son coetáneos del Alcázar de Segovia. Alarifes. Alarifes, sí, los artesanos, los albañiles, los que trabajaron arreglando todo esto, ¿no? Estoy viendo aquí también a nuestra derecha que podemos ver. Pero se ve muy mal, ¿no? Espera, ya hace que se vea. Sí, déjame ver. A ver, la magia de los historiadores, porque esto es... amigo. Vamos a ver, esto de estudiar, os da una... Bueno, habré venido más veces, habré venido más veces. Os da una ventaja. ¿Qué estamos mostrando? Pues estamos viendo un calvario del siglo XV flamenco, que es una de las joyas de esta iglesia y una más de las joyas que conforman el conjunto increíble del monasterio de San Antonio el Real en Segovia, ¿no? Hay una cosa muy divertida, si te fijas en los personajes que aparecen acompañando el calvario, pues esto es un anacronismo permanente. Iba a decir, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Sí. Pero esto viene de alguna escuela, ¿no? Bueno, es algo típico del arte flamenco, verás. Ellos lo que hacen es, en primer lugar, es meter a quienes pagan por hacer esta obra, esta reconstrucción, esta reproducción del descendimiento, de la crucifixión, del calvario, y van metiendo, por un lado, a los que están pagando. Y luego les gustaba también meter un reflejo de su época, ¿no? No hay más que repasar, por ejemplo, el descendimiento de Van der Weyden, que está en el Museo del Prado, o, por ejemplo, los cuadros de Van Eyck, ¿no? Que tienen esa presentación que tú dices, pero si es que este tío es un natural, un habitante de Amberes o de Bruselas en el siglo XV, ¿qué pinta aquí, no? Pero bueno, tú, ¿qué es lo que haces? Representar la vida en la que tú conoces, porque ¿cómo sabías tú de qué modo vestían los palestinos, ¿no? o los judíos en Jerusalén en aquel momento, ¿no? Por tanto, es una reconstrucción perfecta. Es una obra maestra, de verdad, este retablo, es increíble. Hay que recordar, espera que no termino, pero te interrumpa, que todo esto, la planificación, sobre todo en la iglesia, la portada y toda esta zona, es Juan Guas el que lo hace, ¿no? Que uno va, por ejemplo, a San Juan de los Caballeros, a San Juan de los Reyes en Toledo y se encuentra un tipo de planteamiento muy similar a este, ¿no? Esto es una pequeña joya de todo lo que les vamos a mostrar ahora mismo. Estamos ante una joya maravillosa en Segovia. Única. Que espero que pronto abra sus puertas. Esperemos, y que la gente pueda entrar. Unos meses para volver a tener esas visitas guiadas que ya se tenían hasta hace 3 años, 4 años. Justo en el año 20, 21 es cuando se cierra esto, ¿no? Bueno, cuando nosotros no pudimos entrar, porque estaba todo cerrado y no había ningún tipo de uso ni nada. Cumpliendo nuestra promesa, dijimos que volveríamos aquí. Vamos a recorrer un poco más para ver en detalle. Para ver el taugel, luego te explico lo que es un taugel, ¿no? Y ¿has dicho que los artesanos eran? Eran alarifes mudéjares. Si hablamos un poquito de la condición de los mudéjares, pero hay un taugel ahí al fondo, dentro, no este es una pasada, pero hay otro ahí dentro que es increíble. Nos vamos a parar en ese, nos paramos en ese y hablamos un poquito de la artesanía mudéjar, yo creo que lo merece, ¿no? ¿Una artesanía de lujo? ¿Es una artesanía? No, más bien de lujo para los cristianos, pero los tíos más barateros. Venga, pues vamos a ver esto.
Vamos a buscar otro ejemplo más, porque ya lo tenemos aquí, pero aquí dentro yo creo que se va a ver muy claro Sí, el trabajo que hacían los mudéjar, los alarifes mudéjar. Los alarifes ¿Te ha gustado eso de alarife? Sí. Fíjate qué pasada. Bueno, espectacular. Aquí lo vemos más cerca, bueno, hemos bajado una altura también. Porque se nos cae encima. Se nos cae encima. Se nos cae encima. Bueno, es muy aquí podemos ver bien cómo se construía, ¿no? Lo que has contado. Claro, esto es un taugel. Hay que diferenciar los taugeles de los alfarjes. En el alfarje hemos pasado uno por allí. Sí. Y verás, la diferencia es que en el alfarje las vigas se ven diferentes de lo que es el proceso de decoración y de construcción. Las vigas están expuestas, ¿no? Mientras que en el taugel las vigas que constituyen la estructura que soporta toda esta maravilla de este cierre mudéjar, pues forman parte de la decoración. De hecho, si te das cuenta, está como dividido en secciones. Los taugeles suelen ser ochavados, divididos en 8 partes, ¿no? En 8 cuarteles, ¿no? Y en cada línea de cada cuartel, como hemos visto antes en el altar mayor, ¿no? Se ve que en cada sección está delimitada por una viga concreta, que es la lima de mahomares, o los mahomares, que se les llama también, ¿no? Pero sobre todo aquí es muy difícil adivinar cuál es la estructura que soporta todo este cierre, ¿no? Desde luego es un espectáculo, por cierto, contemporáneo del Alcázar, de los cierres del Alcázar. Todas las artesas, todos los cierres, todas las crujías del Alcázar están hechas probablemente por los mismos alarifes que hicieron esto. Bueno, te preguntaba yo antes por qué elegían el mudéjar. Porque Enrique IV en la construcción de este... Es una tradición, yo creo que propia de la península ibérica, es decir, aquí teníamos la fortuna de que convivieran esas culturas y generaran ese tipo de estructuras. Esto es aire andalusí, es de estilo andalusí, son musulmanes trabajando para cristianos, pero es que el estilo mudéjar no es un estilo propiamente andalusí, pero cuando tú ves los edificios andalusíes, como la mezquita de Córdoba, por ejemplo, pueden ustedes verla, o la mezquita más cerca todavía en Toledo, la de Bab al-Mardum, la mezquita del Cristo de la Luz, que se le llama, pues digamos que es otro tipo de estilo, es el estilo califal. Esto es lo que hacían los musulmanes que trabajaban para los cristianos. O sea, que es un arte para los cristianos. ¿Qué ocurre? Que cuando el Islam decae en la península ibérica, cuando ya solo queda el reino de Granada, entonces esos musulmanes están subyugados o sometidos a la cultura cristiana. Entonces copian de los cristianos ese uso. Y es lo que uno se encuentra, por ejemplo, en la Alhambra. Uno llega a la Alhambra y se encuentra ese tipo de cierres y piensa, esto es propio de los andalusíes. No, es propio de los cristianos. De hecho, el primer edificio mudéjar, probablemente civil, que podemos encontrar en el mundo, es el Palacio de Pedro I en Sevilla. Un rey, por cierto, muy relacionado con Cuéllar porque se casó allí, ¿no? Entonces, él hace ese tipo utiliza a estos alarifes que las iglesias mudéjares, que son cosas diferentes a esto, las construían aquellos alarifes, aquellos albañiles, aquellos artesanos musulmanes, porque eran los más baratos, utilizaban materiales muy básicos como el adobe, la piedra, mientras que y el ladrillo, y aquí están trabajando con madera, es decir, la riqueza del mudéjar, porque la crujía que vemos ahí fuera, que es clavadita a la de San Juan de los Reyes, quizás la conexión de Juan Guas trabajando aquí y Juan Guas proyectando allí, hace que esta salida del claustro sea básicamente igual que aquella. Por lo que te decía, entonces, ¿dónde está la riqueza? En los dorados, en los mocárabes, en los estañados, en la plata, en lo que se da para convertir esto en un lujo increíble. Desde luego la lacería, el puzzle con el que construyen todo este cierre, que vete tú a saber dónde empieza, ¿no? Que esto es lo divertido, ¿no? A veces llegas con... Saber en qué punto han empezado. Claro, porque empiezan en un punto y a partir llevan construyendo todo el enlazado, porque lo está haciendo es una labor de marquetería alucinante, de banistería, diría yo, que van cerrando las piezas unas con otras y van concentrando desde el exterior hacia el centro o desde el centro hacia los exteriores. Eso depende del taugel. Pero vamos, esto, queridos historietes, esto es una joya increíble. A ver quién puede presumir esto más que los segovianos, ¿eh? Una joya que tenemos en Segovia, hablamos de la crujía. ¿Te parece que nos vayamos al exterior pero y la recorremos hasta el claustro? Recuerden, cuando vayan ustedes a Toledo y vean a San Juan de los Reyes, súbanse, además es un claustro como este, de 2 alturas, y van a ver la crujía que rodea todo el claustro, que es clavadita a la de San Juan de los Reyes, con una diferencia. Allí, en los espacios de decoración, lo que incluye Juan Guas, va a incluir los anagramas de los Reyes Católicos, la I y la F, el yugo y las flechas, ¿vale? Nos vamos al claustro y recorremos la crujía para verla bien. Venga, vamos para allá.
recorran con nosotros la crujía, que es esto que tenemos aquí encima, ¿no? Crujía Mondeja. Y me decías que es exactamente igual que... Muy parecida a la crujía del claustro de San Juan de las Reyes, que es otro monasterio, por cierto, también franciscano, ¿no? Que encarga a la reina católica, teóricamente, con el objetivo de ser enterrados allí, ¿no? Que luego entran en Granada y queda la Capilla Real. Pero es un lugar espectacular, ¿no? Lo que decía es que justo en este... Te das cuenta que son estrellas lo que dejan, ¿no? Sí. Lo que estamos andando bajo un cielo estrellado. ¿Lo ves? Solo que de madera. Imagínatelo pintado de azul, con los dorados refulgentes, ¿no? Con un poquito de luz de vela. Pues viendo todo esto, estoy imaginando la cantidad de artesanos que estaban aquí trabajando, el diseño previo, los dibujos... Bueno, pero son los reyes de Castilla. Claro, una de las monarquías más poderosas que había en Europa en ese momento, ¿no? Y aquí justo donde estamos, en el cambio, en la esquina, también el trabajo que hay de ese giro que hace. Sí. Oye, por cierto, vamos a salirnos al claustro, al patio del claustro, ¿eh? Nos vamos al claustro porque me tienes que seguir contando el paso de franciscanos a clarisas. Todo eso. Ya se ha apuntado algo así, pero... Sí, el franciscanismo también. Eso hablaremos igual comiendo, pero fíjate qué maravilla, ¿no? Nos faltaba el claustro. El patio del claustro. Claro, hemos recorrido el claustro y ahora necesitamos un sitio de... Espectáculo, ¿eh? Espectacular. Espera, nos ponemos por aquí. Aquí estamos de nuevo en el lugar de, bueno, aquí para pensar, para retirarnos, para... Bueno, pero también fíjate una cosa, está dividido como en cuarteles, ¿no? En cuarteles tienes una fuente de agua, esto es un huertecillo. Los patios de los claustros en la Edad Media, en los siglos XII, XIII, incluso mucho antes, los monasterios son lugares donde que hemos preguntado, los monasterios y los conventos. Los conventos son puntos de partida, es decir, una congregación religiosa que desde allí parte y sale a expandir una reforma, una fe, una evangelización. Desde el convento. Desde el convento, pero es que en el monasterio no, en el monasterio vienes a meterte a vivir dentro y te cierras. Y de hecho esto es un monasterio, era de clausura, ¿no? Era un monasterio franciscano de clausura. Entonces, todos los espacios, aquí tienes el recurso del agua, obviamente vas a tener el recurso agrícola de reproducción. Habría un huerto. Había un huerto, 4 cuarteles y un huerto. Aún así tienen un huerto exterior que tiene una hectárea, por lo menos brutal, que sirve para generar el propio alimento y que los monasterios, que esto es muy importante, fueran autosuficientes, ¿no? Estoy recordando los cochinillos en el claustro de los que hablamos. Hablábamos exactamente lo mismo, ¿no? Pero ahí lo que ocurre es que en la Catedral de Segovia el claustro es una copia de lo que era una iglesia previa a la construcción de las catedrales, es decir, las iglesias de un convento o de un monasterio, ¿no? Hemos hablado de los franciscanos, acabas de citarlos, y posteriormente pasa a las clarisas. Sí, las clarisas, Santa Clara... Clarisas franciscanas. Bueno, Sí. Santa Clara, mucha gente dice, cuando era niño decían, Santa Clara es la hermana de San Francisco. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. No. Santa Clara, ¿Qué relación hay? Santa Clara era la hija de una familia noble de Asís, en Italia. Y ella se presenta porque claro queda impactada por el mensaje de Francisco de pobreza y demás, y entonces intenta formar parte de esa nueva visión del cristianismo. Él la manda, Santa Clara la manda a un convento, creo que es agustino, y luego posteriormente ya se le da un espacio para generar una orden franciscana de mujeres, que es la segunda orden franciscana. La primera orden franciscana de los frailes menores, claro, la primera orden franciscana es la de los hombres, la de los frailes menores franciscanos. La segunda orden franciscana es la de las clarisas, la de las mujeres. Y la tercera orden franciscana, la orden tercera, que por cierto en la granja, en el recinto de San Ildefonso, hay una sede con capilla y todo de la tercera orden, ya son gente que no entran directamente a vivir en un monasterio, pero que llevan y abrazan ese espíritu de vida franciscana, de pobreza, de lucha y defensa de todo aquello, ¿no? Por tanto, recopilando información, el rey Enrique IV se lo entrega a los franciscanos y es después la reina quien se lo cede a las clarisas. En 1488 ya hay aquí clarisas franciscanas, pero es sorprendente que mantenga el nombre, que no sea un convento, un monasterio, perdón, de Santa Clara, sino que es un monasterio de San Antonio, que es la vocación que tienen los franciscanos cuando entran aquí. Esto es muy interesante por qué la reina católica entrega a los franciscanos, en concreto a las clarisas, este convento. Las clarisas tienen una gran representación en España. De hecho, en Cuéllar tenemos un maravilloso monasterio también que era de clausura de Santa Clara. Por cierto, un instituto de bachillerato en Cuéllar que yo creo que nuestra querida Verónica González creo que estudió allí, en Santa Clara, ¿no? Bueno, pues ese es de 1250, 1248, 49. Se dice que el primer convento franciscano, el primer monasterio de clarisas franciscanas estaba
en Navarra, que era el primero. Aquí en la península ibérica, en los reinos de España, había unos 49, casi 50, en torno al siglo XIV ya, ¿no?, de monasterios de clarisas y de franciscanos, ¿no? Es una orden muy interesante, pero yo creo que, fíjate, para poder comprender el por qué tiene esta atracción del patronato real, por qué los reyes quieren patrocinar estos conventos y estos monasterios franciscanos, yo creo que lo vamos a hablar quizás un poquito mejor si nos vamos al refectorio, que ya va siendo la hora de comer, ¿eh? Sí, yo creo que es el paso previo ideal antes de tomar un vino y de comer. Sí, señor. Lo tenemos aquí al lado y Sí, es otra señor. joya. Bueno, absoluta. una pasada. Vengan con nosotros, se lo mostramos en un Venga, instante. Está salgo siendo un primero. recorrido, cuidado por aquí. Sí, no te caigas. Las huertas por aquí, por aquí. Huerto masculino, acuérdate que huerta El huerto, es el toda, huerto. es todo. Todo sería la huerta y cada huerto, Una cosa pequeñita. cada cuadrante. Las mujeres lo son todos, los hombres cositas pequeñitas. Vamos ya. Bueno, Eduardo, dijimos antes de comer, aunque las monjas comían aquí. Sí, claro, esto es el refectorio. Nada más que lo veas el espacio que tienes cada uno de los armarios donde guardaban sus necesidades, sus útiles para comer, ¿no? Desde tu abuelo, mira, tenemos un plato, ¿no? Un platito tenemos todavía. Para comer, pero está vacío, faltan unos cuantos judíos de mi pueblo. O aquí, sea ¿no? que cada una tenía sus trastos de comer aquí y aquí se reunían. Entiendo que se reunían también Para a comer. Es que la comida es una reunión social Sí. dentro del monasterio, ¿no? Reunión social, pero veo un púlpito. Sí, vamos para allá. Lógicamente, muchas tienen voto de silencio, son monasterios de clausura. Entonces, mientras están comiendo, pues hay una de ellas que está leyendo. Entonces se leen pasajes de la Biblia, estos son pasajes de la Biblia, Sagradas Escrituras, esto es típico de los monasterios, ¿no? Aprovechar el proceso de la comida para seguir leyendo y mientras come sigue reflexionando, ¿no? Bueno, ¿y es habitual que un refectorio tenga el arte que tiene este? Bueno, frescos, sí, suele ser. Pues muchos de ellos están pintados probablemente por las propias monjas, ¿no? ¿Sí? Pues sí, porque son frescos de muchos de ellos de hace 2 días, ¿no? Tampoco de hace tanto tiempo, ¿no? Como por allí, que ves 1481, pues no son 1481, son posteriores, ¿no? Incluso el techo, que es igual, que es el techo de Aljarfes, como hemos dicho, en el cual se ven las vigas, que no forman parte de la decoración en sí, aunque pueden estar decoradas, pero es algo posterior. Pero sobre todo la idea del lugar de reunión y el espacio que uno puede entender cómo viven las monjas o cómo vivían las monjas en un convento de clausura, ¿no? Un convento que les hemos mostrado a ustedes una auténtica joya del que quedan muchísimos rincones. Sí, bueno, haremos más programas aquí, seguramente volveremos con Historietas de Segovia a enseñar más rincones o algo específico, ¿no?, de este mudéjar maravilloso. Y por otra parte, para intentar comprender también lo que es el franciscanismo, sobre todo el proceso de las clarisas para convertirse en lugar de un monasterio donde llevar una vida cristiana de pobreza y de comunión con la creencia, a lo que luego se convierten en patronatos reales. Nada más que visitar el monasterio que habíamos hablado del de Santa Clara, la Real o el Real de Santa Clara en Tordesillas, que es una joya también del mudéjar, pero que son patronatos reales, porque las clarisas, en un principio, esta orden no tenía, el franciscanismo no aceptaba ningún tipo de donación, ni de entrega, ni de patronato, porque básicamente lo que era pobreza pura, ¿no? Es decir, buscar esa fe cristiana dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, las clarisas, una vez que ya muere Santa Clara, siguen un proceso constante de intento de renovación, de construcción de una nueva regla. De hecho, la regla, normalmente cuando se crea una orden nueva en el cristianismo, se la asocia a la regla monacal más antigua que existiera o en ese momento que se acabara de aprobar. Ellos van desarrollando, la Iglesia Católica va desarrollando, sobre todo por influencia de la aristocracia y de la realeza, van desarrollando nuevas reglas a partir de 1215 del Concilio de Letrán, se van cambiando esas reglas, se van generando otra forma de convivencia hasta que ya a finales del siglo XIII ya se crea una regla que aprueba el Papa, creo que es un Papa urbano, no me acuerdo el número, es el que tanto uno se va a acordar de todo, ¿no? Entonces, este Papa demasiadas cosas. demasiadas cosas, ¿no? Entonces, el Papa aprueban esta nueva regla que admiten patronatos y donaciones a las clarisas. Y aquí es donde entra la aristocracia, porque sobre todo para las hijas de los aristócratas que no has podido colocar, porque las hijas se colocan, ¿verdad? Las colocaban en matrimonios, algunas las enviaban a conventos y a monasterios, sobre todo, a que llevasen su vida. Muchas de ellas que habían quedado viudas, entonces las enviaban
beneficiaban a los monasterios. ¿Cuáles? Aquellos que podían tener patronato real, es decir, aquellos a los que tú podías donar para que tu hija, aunque estuviese en un monasterio, tuviese una vida maravillosa en un espacio de estas características. Por tanto, todo lo que nos has contado demostraba que la aristocracia al final hacía a la medida estas órdenes religiosas. Claro. Además es que bajo sus intereses. Tú piensas que cuando eres rico y a veces muy rico, muy poderoso, vives en una sociedad con muchísima desigualdad, a algunos les da igual, les parece perfecto y ellos se lo merecen, ¿no? Porque ellos lo valen, que suelen decir, pero hay otros que sienten algo de culpa. Entonces es lo que es la caridad cristiana, ¿no? Esa culpa, el mal entendimiento de solucionar un problema de desigualdad, que esto es lo que hacían era donar, entregar regalos, hacer donaciones a la Iglesia para que la Iglesia o para que esa orden luchara contra la pobreza y no luchar directamente contra la pobreza, ¿no? ¿Se imaginan ustedes a todas las clarisas comiendo, escuchando a Eduardo y que ahora nos dieran un aplauso todas ellas? Sería genial, ¿no? Sería genial, ¿no? La energía se siente aquí comían, se reunían y escuchaban las oraciones. Y seguro que beberían vino, ¿eh? Seguro que sí. Sí, y probablemente hecho por ellas en la huerta enorme que hay ahí fuera, que es una de las huertas más grandes de Segovia. Allí harían un vino estupendo, un vinito segoviano de primera. Pues hemos cumplido, nosotros nos vamos a buscar ese vino para hacer nuestra conclusión final y nuestro brindis con Óscar, que se lo merece por este recorrido que nos ha dado. Y hace frío aquí dentro, ¿eh? Un poquito de calefacción no le vendría mal, ¿eh? Un poquito más de vino. Los hábitos sí serían fuertes, Joder, ¿no? macho, Tenía que abrigar, ¿eh? Los franciscanos como la arpillera, eso tenía que picar, que es un gusto. Tú sabes que yo estudié durante muchos años con los franciscanos. Y llevabas una cuerda así también. Ellas lo llevaban. Llevabas un cíngulo. Sí. Y tengo que decir que la he probado en más de una ocasión, ¿eh? Madre mía, vida. Más de una vez me sacudieron con la cuerda, ¿eh? Cuidado con los gorroncillos. Y después de la comida en el refectorio, que teníamos este plato allí, que se habían dejado las clarisas, aquí estamos para disfrutar de un vino, también en San Antonio del Real, en la parte convertida en hotel. En el restaurante, en hotel. Aquí estuvimos ya con otro programa cuando hablábamos de Enrique IV y la fundación de este palacete, ¿no? El palacio en la dehesa del Campillo, ¿no? Pero bueno, sí, genial, un sitio... Bueno, incomprensible, ¿no? Como tantas joyas segovianas, ¿no? Es alucinante. Joya segoviana la que les hemos mostrado a ustedes y que espero que pronto, no tenemos fecha aún, pero a futuro y a través de una asociación sin ánimo de lucro, Camino del Asombro, esas puertas se abran para todos aquellos que quieran recorrer como nosotros lo hemos hecho hoy con la televisión, esa joya magnífica del Mudéjar. Y a ver si lo hacen. Es decir, a ver si la política de enseñanza, de turismo, de recorrer esta ciudad maravillosa, llena de joyas, se les ocurre venir hasta aquí, porque hay muchas joyas segovianas que están echadas a perder precisamente porque se pierde ese circuito en 3, 4 lugares y no se viene a lugares especiales y singulares como son estos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Museo de Segovia, que está fuera de los recorridos turísticos y es una joya increíble. Y esto, que no esté lleno de gente, que no esté lleno de turistas, que no esté lleno de colegios, alumnos, profesores disfrutando de la única y auténtica joya mudéjar que existe en Segovia. Bueno, pues les vamos a poner nosotros en pantalla un contacto, los próximos segundos lo van a ver precisamente con esa asociación sin ánimo de lucro, Camino del Asombro, porque asombrados venimos nosotros de recorrer el camino que hemos recorrido en este monasterio, que no convento, que yo te preguntaba. Monasterio, ya lo has pillado. Sí, me ha costado, ya sabes, me ha costado. Lo que tenemos que hacer es que nuestro querido Heraldo recorra este camino hasta esta silla, porque tenemos una copa para él, para brindar juntos por ustedes, por Segovia y por estas joyas que vamos descubriendo y mostrándoles en imágenes. Gracias al trabajo de nuestro querido Óscar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Asombrado también? Asombrado y esperando que sea realidad que abran una vez el monasterio, para que lo vean los turistas y también los segovianos, claro.
Trabajo intenso con la luz, con la iluminación hoy, ¿eh? Sí, es una zona, pues eso, que lleva bastante tiempo sin abrirse al público y bueno, pues la iluminación había que meterla y trabajarse los ambientes, sí. A pesar del esfuerzo, el programa ha quedado. Niquelado. El día que digas que no, me vas a hundir, desde luego. Pues por el Mudéjar, por el vino, por Segovia y los segovianos y las segovianas, como mola. Y aquí seguimos, nosotros tenemos todavía un ratito que echar, comiendo, ¿no? Nos da el solete ya, así que... Pues aquí nos quedamos. Viva el vino. Antesana. Venga, vamos.